El circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano que una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones que conforman la electricidad. Los circuitos eléctricos están presentes en toda la instalación que haga uso de la energía eléctrica. Son indispensables para el funcionamiento de artefactos y maquinaria. Existe una determinada lógica para organizar un circuito y de esta circunstancia dependerá mucho de la infraestructura instalada. Es por ello que suelen diagramarse con antelación para cubrir potenciales percances. Para identificar con facilidad el funcionamiento de un circuito eléctrico, quizá haga falta considerar unos pocos elementos lo suficientemente ilustrativos. Supongamos que un artefacto que funciona por la influencia de una pila, la misma provee el circuito de los electrones o energía eléctrica, que circulará desde un extremo al otro. Esta circulación tiene relación con el concepto de voltaje, que vendría a ser simplificadamente la capacidad que existe para que los electrones circulen de un extremo determinado a otro. Así, mientras exista más voltaje, mayor será esta capacidad. El canal por donde los electrones circulan ofrece una resistencia que deberá contemplarse. Es por ello que se busca que el material utilizado ofrezca la menor cantidad posible de esta resistencia. Un ejemplo de circuito eléctrico es, como su nombre lo dice, que consta de 5 partes, que uno es el generador, que podría ser una pila de 9 volts. La otra sería un fusible, que este es un conductor, que es para cuando la corriente que pasa por ahí es excesiva. La otra consta del interruptor, que es para encender y apagar el circuito. La otra es el conductor, que es el cable que mantiene conectado todo el circuito. Y por último es el receptor, que es lo que encenderá o lo que actuará al momento que se utilice el interruptor, que podría ser muy bien un foco de 9 volts o cualquier otro tipo de material eléctrico. Buenas tardes, mi nombre es Diego Manrique Ornelas y yo les hablaré sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff del voltaje de la corriente están en el corazón del análisis de circuitos. Con estas dos leyes, más las ecuaciones para cada componente individual, resistor, capacitor e inductor, tenemos el conjunto de herramientas básicas que se necesitan para comenzar el análisis de circuitos. Bien, a continuación veremos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de la corriente de Kirchhoff. Esta dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Se puede escribir como se muestra aquí a continuación. Para entender mejor este tema, a continuación les mostraré un ejemplo sobre la ley de la corriente. Aquí podemos apreciar 5 corrientes entrando a un nodo. El nodo es ese punto negro que es en medio. Estamos viendo que la corriente R3 está entrando al nodo, mientras que las demás están saliendo. Esto, como había establecido la ley de corriente de Kirchhoff, que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Ahí, como dice, I1 entrada es igual a 1 I1 más I2 más I3 más I4, que son todas las salidas más la entrada. Bien, pasemos a la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley del voltaje. A diferencia de la ley de la corriente, esta establece que la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a 0. Podemos escribir la ley del voltaje de Kirchhoff como... Para entender mejor este tema, a continuación les mostraré un ejemplo sobre un problema de la ley del voltaje. Aquí podemos apreciar un circuito y una ecuación, donde la velocidad inicial entra desde negativo y pasa al V1 en positivo, y luego así sucesivamente al V2 y al V3, hasta llegar a su velocidad inicial. Por eso en la ecuación sale menos Vf, que es velocidad inicial, más V1 porque entra por el voltaje 1, más V2 porque entra igual que el V1 por positivo y así el 3, y da 0 porque sigue una misma trayectoria en positivo. Si fuera contrario sería del otro lado, que si fuera su velocidad inicial desde positivo saldría a puro negativo de V3, V2 y V1. Así que podemos deducir que velocidad inicial es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Mi nombre es Daniel y a mí me tocó hablar sobre la ley de Ohm. Ok, ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada
e inversamente proporcional a la resistencia de la misma. Ok, entonces a continuación voy a mostrar una pequeña fórmula. Ok, aquí tenemos unas fórmulas para conseguir en muchos casos, o en todos los casos, un voltaje, una corriente o amperes y resistencia que tenga sobre algo. Para conseguir el voltaje, para saber cuánto voltaje tienes, multiplicas amperes por resistencia. Para conseguir los amperes o corriente, divides voltaje entre resistencia. Y para saber la resistencia, divides voltaje entre amperes. Aquí hay un pequeño esquema para recordar esta fórmula más fácilmente. Como la I y la R están abajo de la V, quiere decir que se dividen por la V, como en estos dos casos, que están abajo. Y la I y la R se multiplican, y es esta fórmula. Son las tres fórmulas unidas aquí. Una pequeña mnemotécnica una palabra que es una mnemotécnica para recordar más fácilmente este esquema sería, es una frase que dice: viva la reina Isabel. Así cuando no recuerdas este esquema, simplemente con esta frase puedes recordar: viva reina Isabel. Y ya haces esto y ya, ahí lo tienes. Entonces la ley de Ohm se expresa con la fórmula de resistencia es igual a voltaje entre amperes, y a partir de esa fórmula se pueden intuir las otras dos. Entonces gracias a estas fórmulas puedes conseguir el voltaje que tienes en un circuito o el voltaje, la resistencia que tienes en un circuito y cuánta corriente está fluyendo gracias a la medida de amperes. Así que eso es todo, amigos. En electrónica y electrotécnica se denomina reactancia a la posición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, o más bien bobinas, y condensadores. Se mide en ohmios y se representa por la letra del alfabeto griego, el omega. Junto a la resistencia eléctrica determina la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia X es la parte imaginaria de la impedancia Z y la resistencia R es la parte real, según la igualdad. Existen dos tipos de reactancias: la capacitiva, que es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna, y la otra, que es la inductiva, es la capacidad de un inductor de reducir la corriente de un circuito de corriente alterna. Vienen a significar casi lo mismo. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo, el cual representa una oscilación, de forma que un fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y el avance de una oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia. Un fasor se puede representar de la siguiente manera, y su forma es esta. Y mi tema es la corriente continua y alterna. La corriente continua se refiere al flujo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. Esta corriente comúnmente se encuentra en las baterías, como esta. A continuación les presentaré las características de la corriente continua. La corriente continua no varía con el tiempo. Puede ser almacenada de forma más segura frente a la corriente alterna. Su flujo de electrones solo va en una dirección constante. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Esta corriente normalmente se encuentra en enchufes de las casas o regletas de este tipo cuando están conectadas.
Ahora les mostraré características de la corriente alterna. En la corriente alterna se consideran como características periodo, frecuencia, pulsación y fase. A continuación vamos a describir cada una de ellas. El periodo es el tiempo que se necesita para completar un ciclo. Se representa con la letra T y corresponde al tiempo que tarda la onda en completar una revolución. La frecuencia es el número de ciclos que se realiza en cada unidad de tiempo. Se le representa con la letra F e identifica el número de revoluciones que efectúa la onda por unidad de tiempo. La relación entre periodo y frecuencia se puede expresar con la siguiente ecuación. Esta dice que F es igual a 1 entre T. Esto significa que frecuencia es igual entre 1 entre tiempo. La pulsación es la velocidad angular de la onda. Se identifica con la letra griega omega. Y fase es el ángulo descrito por la onda en un instante de tiempo determinado. Está representado por la letra griega alfa. La relación entre pulsación y fase viene dada por la expresión alfa igual omega por tiempo. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor, generalmente un metal fino, ubicado entre un aislador de cerámica, película, vidrio u otros materiales, incluso aire. El aislante también se conoce como un dieléctrico y aumenta la capacidad de carga de un capacitor. A veces los capacitores se llaman condensadores en la industria automotriz, marina y aeronáutica. Las placas internas están conectadas a dos terminales externos que a veces son largos y finos y se asemejan a diminutas antenas o patas metálicas. Estas terminales se pueden conectar a un circuito. Los capacitores y las baterías almacenan energía. Mientras que las baterías liberan energía poco a poco, los capacitores la descargan rápidamente. Ejemplo, un capacitor conectado a la unidad de flash de una cámara digitalmente recoge energía de la batería de la cámara. Luego la libera en una explosión cuando se activa el obturador según su tamaño. El capacitor puede necesitar 1 o 2 segundos para recolectar bastante energía para otro flash. Un capacitor acumula energía, voltaje, a medida que fluye la corriente a través de un circuito eléctrico. Ambas placas mantienen cargas iguales y a medida que la placa positiva recoge una carga igual fluye fuera de la placa negativa. Una gran variedad de capacitores mostrados en color en la placa del circuito. La capacitancia se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia del potencial, es decir, tensión, entre ellos. El valor de la capacitancia de un capacitor se mide en faradios, denominados así por el honor al físico inglés Michael Faraday. Un faradio es una gran cantidad de capacitancia. La mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que producen solo una fracción de un faradio, a medida de una millonésima parte de faradio o microfaradio, o tan pequeñas como un picofaradio, una billonésima parte del picofaradio. Por otra parte, los supercapacitores pueden almacenar grandes cargas eléctricas de miles de faradios. La capacitancia puede aumentar cuando las placas de un capacitor están colocadas más cerca entre sí. Las placas grandes ofrecen más superficie. El dieléctrico es el mejor aislante posible para la aplicación. Los capacitores vienen en varias formas. En los circuitos eléctricos, los capacitores se usan con frecuencia para bloquear la corriente continua, a la vez que permiten el flujo de corriente alterna. Algunos multímetros digitales
ofrecen una función para medir la capacitancia, entonces los técnicos pueden identificar un capacitor desconocido o sin etiqueta, detectar capacitores abiertos o cortocircuito, medir directamente los capacitores y mostrar su valor. Eso vendría siendo un capacitor. Y aquí tenemos otro capacitor de cerámica. Mi tema es ¿qué es un inductor? Un inductor es un componente pasivo hecho de un alambre aislado que por su forma, espiras de alambre arrollados almacenan energía en forma de campo magnético por un fenómeno llamado autoinducción. El inductor es diferente del condensador capacitor, que almacena energía en forma de campo eléctrico al estar en el inductor hecho de espiras de cable. El campo magnético circula por el centro del mismo y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante de los inductores es que se componen por los cambios bruscos de la corriente que circulan por ellas. Esto significa que a la corriente que circula por ellos, por ejemplo, ser conectada o desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua, es intensa mantener su condición anterior. Aplicaciones de un inductor en los sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes que existen un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama balastro. En las fuentes de alimentación también se usa bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua. En la salida, en muchos circuitos osciladores se incluye una bobina o inductor, por ejemplo circuitos RLC o series o paralelos. Sus partes son devanado inductor, que es la cantidad de espiras que se destinan para producir el flujo magnético cuando éste es recorrido por la electricidad. Culata, que es un trozo ferromagnético que no está rodeado por el arrollamiento, cuyo fin es unir los polos del instrumento. Expansión polar es la parte que se halla cerca al inducido y que aborda el entrehierro. Polo auxiliar, o también denominado de conmutación, que es un polo magnético suplementario que puede tener arrojamientos o no, se destina a mejorar la comunicación. Pieza polar es la parte del circuito que se encuentra entre el hierro y la culata. Núcleo, que es la parte rodeada por el arrollamiento inductor. El inductor se clasifica según el soporte o núcleo de aire cuando el arrollamiento se hace sobre un soporte no magnético, como puede ser plástico o fibra de ferrita, que tiene una alta permeabilidad y son dieléctricos. De hierro, en cuyo caso aumenta la inductancia debido a que tiene más permeabilidad que el aire. La forma constructiva toroide, selenoide, la característica de su valor fijo ajustable, el tipo de montaje, CMD de inserción, la frecuencia aplicada, alta frecuencia que tiene poco número de espiras y su tamaño es reducido. Baja frecuencia que tiene más números de espiras y su tamaño es mayor.